¿Cómo desarrollar el logo de mi iglesia? Bueno, yo te voy a dar algunos tips prácticos para que no te equivoques. El primero de ellos es evitar una sobredosis visual. O sea, ya vimos en otro video, acá en nuestro canal hay un video que se llama ¿Cómo definir el nombre de la iglesia? Vos podés ver este video. En este video yo hablé un poquito que la mayor parte de los pastores muchas veces lo que hace es tratar de poner un montón de palabras que expresan lo que ellos sienten por la iglesia. Entonces el nombre queda recontra largo y aparte un nombre, digamos, que no tiene mucho sentido para los inconversos. No comunica nada a los inconversos, solamente aquellos que ya entienden de Biblia, y esta no es la idea. Y muchas veces pasa exactamente lo mismo con el logo de la iglesia. Más allá de que el nombre sea muy largo y totalmente incomprensible a los inconversos, que son los que deberían llegar a la iglesia, muchas veces con el logo pasa exactamente lo mismo. Hay una sobredosis visual, pero no solamente una sobredosis visual de tener muchos elementos visuales, sino más bien elementos visuales clichés. ¿Qué es un elemento cliché? Es algo recontrautilizado por mucha gente, o sea, ya no tiene sentido utilizar. O sea, es cuando algo es utilizado en exceso, demasiado, es algo muy obvio. Entonces, algo que es cliché no está bien usar porque es muy obvio, ¿no? Todos lo utilizan, es algo recontra obvio, no hay absolutamente nada de creativo en este proceso. Entonces, por ejemplo, yo te voy a nombrar acá algunos elementos visuales que son muy clichés para la iglesia. O sea, lo que yo te voy a nombrar, lo más recomendable es que no utilices, ¿no? Porque es muy cliché. Por ejemplo, cruz, paloma, fuego, corazón, el globo terrestre, y todo eso cuando no es mezclado con una Biblia abierta en el fondo, con rayos de luz saliendo por todo lado, ¿no? Eso es una sobredosis, no solamente visual, sino una sobredosis de clichés. Entonces trata de evitar los clichés al máximo. Lo mejor que vos podés hacer si tenés un diseñador en tu iglesia es aprovechar que tenés un diseñador para crear el logo. Porque el diseñador no es solamente este tipo que sabe diseñar, ¿no? O sea, que sabe utilizar el software de diseño, sino que sabe qué diseñar. O sea, el diseñador sabe qué color utilizar, qué tipografía utilizar, cómo, digamos, arreglar las cosas, cómo poner la disposición de los elementos de una forma que visualmente esté equilibrada. Entonces, saca de tu cabeza esta idea que el diseñador es solamente alguien que ejecuta, sino más bien que es alguien que piensa. O sea, el diseñador sabe qué diseñar, qué no diseñar. Entonces, lo mejor que vos podés hacer es aprovechar que tenés un diseñador en tu iglesia y hacer con él. Rodo, yo no tengo. Bueno, contrata uno entonces por internet que sea para un trabajo freelancer. Hay un montón de sitios web como workana.com, por ejemplo, que puedes contratar diferentes freelancers. En este caso, vale mucho la pena, si no tenés en tu iglesia un diseñador, que contrates a uno. Rodo, yo voy a tratar de ahorrar porque yo sé de sitio web que tiene inteligencia artificial y en 5 minutos te crean una logomarca, ¿no? No puedes comparar un logo creado por un sitio web de inteligencia artificial que lo haces en 5 minutos con un diseñador. No es de la nada que un diseñador está 4 o 5 años en una universidad estudiando colores, semiótica, tipografía y todo lo demás. No es una cuestión de que en 5 minutos te pares frente a una computadora, te sientes en una computadora y abras un sitio web de inteligencia artificial y crees el logo en 5 minutos. No trate de ahorrar con eso. Eso trata de hacer bien, que quede un trabajo bien hecho, un trabajo profesional, porque más allá del nombre, es también, digamos, el primer contacto, la primera impresión que un inconverso va a tener con tu iglesia. Entonces trata de evitar no solamente tener nombres raros, sino un logo que sea raro. Bendiciones.